Einstein. Seguro que ese nombre es sinónimo de genio, ¿cierto? Pero la historia real, la del hombre detrás de esa icónica cabellera y de las ecuaciones que cambiaron el mundo, es mucho, pero mucho más sorprendente y fascinante de lo que nos han contado. Y para entender su historia, lo mejor es empezar con sus propias palabras, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo la historia de un cerebro brillante, no, es la de una imaginación totalmente revolucionaria que se atrevió a ver el universo de una forma completamente nueva. Y ese es justo el viaje que vamos a hacer, el de una figura que nadie se esperaba, un joven empleado en una oficina de patentes allá en Berna, que desde su escritorio y con el puro poder de su mente, desató una de las revoluciones más grandes en la historia de la ciencia. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. Nuestro recorrido no empieza con un niño prodigio obvio, para nada. Empieza con un niño que parecía tener un futuro, pues, bastante incierto. Su camino para convertirse en un genio estuvo lejos, lejísimos, de ser una línea recta. A ver, el joven Albert era callado, de hecho tardó en hablar, y además chocaba constantemente con la autoridad. Es que la rigidez del sistema educativo alemán de esa época nomás no era para él, lo sofocaba. Imaginen que un profesor llegó a decirle que su sola presencia en clase minaba el respeto, así de rebelde era, tanto que a los 16 años, ¿qué creen que hizo? Renunció a su ciudadanía y se convirtió en apátrida para no unirse al ejército. Y aquí, paremos un momento para desmontar uno de los mitos más populares. ¿Quién no ha escuchado que Einstein era malísimo para las matemáticas? Bueno, pues es completamente falso. Era excepcional en matemáticas y física desde muy joven. La confusión viene de un malentendido súper simple. Resulta que un 6 en Alemania era reprobar, pero en Suiza era la calificación más alta. Así de fácil. Qué alivio para la historia de la ciencia, la verdad. Pero ojo, a pesar de su brillantez en ciencias, su camino no fue nada fácil. Reprobó el examen de ingreso al Politécnico de Zúrich la primera vez. Pero no en ciencias, sino en las materias de letras. Pero no se rindió. Siguió el consejo del director, terminó su bachillerato y al año siguiente, por fin entró a la institución que sería clave en su formación. Ahora sí, pasamos de sus años de formación a un momento que iba a cambiar la física para siempre. Y no ocurrió en un prestigioso laboratorio universitario, sino en un lugar mucho, mucho más modesto, la Oficina de Patentes Suiza. 1905. Hay que grabarse bien este año. Mientras trabajaba como un examinador de patentes de tercera clase, un completo desconocido de 26 años llamado Albert Einstein publicó 4 artículos que, literal, sacudieron los cimientos de la ciencia. Por eso se le conoce como su Annus Mirabilis, o su año milagroso. Y aquí están los 4 pilares de su revolución científica. El primero, sobre el efecto fotoeléctrico, puso las bases de la física cuántica. El segundo, sobre el movimiento browniano, probó de una vez por todas que los átomos existen. El tercero, introdujo la relatividad especial, cambiando para siempre cómo entendemos el espacio y el tiempo. Y el cuarto, nos dio la ecuación más famosa del mundo. Lo más increíble es la amplitud de su pensamiento. Cualquiera de estos trabajos podría haber definido la carrera de un gran físico. Einstein los publicó todos en un solo año. Su primer artículo de ese año se metió con el efecto fotoeléctrico, y ahí propuso una idea radical: que la luz no solo se comporta como una onda, sino también como una corriente de partículas, de paquetitos de energía que hoy llamamos fotones. Esto fue la semilla de una de las teorías más extrañas y exitosas de la historia, la mecánica cuántica. Y aquí va un dato clave que sorprende a muchísima gente. Einstein no ganó el premio Nobel por la relatividad, no. Se lo dieron en 1921 justo por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. En esa época la relatividad todavía se consideraba demasiado revolucionaria y controversial. Y por supuesto, de ese mismo año milagroso salió la ecuación más famosa de la historia. E igual a mc al cuadrado no es solo una fórmula, es una revelación. Nos dice que la masa y la energía son en realidad 2 caras de la misma moneda. Y lo más impactante es que una pizca de materia contiene una reserva de energía absolutamente colosal. Pero la revolución de 1905 fue solo el comienzo. Einstein sabía que a su teoría de la relatividad especial le faltaba una pieza clave, la gravedad. Así que dedicó la siguiente década a la que sería su obra maestra. Por más de 200 años, el mundo había aceptado la explicación de Isaac Newton. La gravedad era una fuerza misteriosa que actuaba a distancia. Pero a Einstein eso no le cuadraba. ¿Cómo sabía la Tierra que el Sol estaba ahí para girar a su alrededor? Era una pregunta que lo obsesionaba. Y aquí está la genialidad de su respuesta. Einstein propuso que el espacio y el tiempo no son un escenario pasivo, sino un tejido flexible al que llamó espacio-tiempo.
Y la gravedad, dijo, no es una fuerza que jala, sino la deformación que los objetos masivos, como el Sol, causan en ese tejido. Los planetas no son atraídos, simplemente siguen las curvas, como una canica rodando en una tele estirada. Claro, una teoría tan audaz necesitaba una prueba igual de espectacular. Y esa prueba llegó en 1919. Durante un eclipse total de Sol, el astrónomo Arthur Eddington fotografió las estrellas cercanas al Sol y demostró que su luz se curvaba al pasar cerca de esa inmensa masa. La predicción de Einstein era correcta, y de la noche a la mañana, Albert Einstein se convirtió en una celebridad mundial. Y con la fama mundial, la vida de Einstein cambió por completo. Ya no era solo un físico. Se convirtió en una voz muy influyente en un mundo que se dirigía, tristemente, hacia una de sus épocas más oscuras. Esta cita brillante ilustra perfectamente el tipo de oposición que enfrentó. Conforme su fama crecía en la Alemania de los años 20, también lo hacía el antisemitismo. Sus teorías fueron atacadas no por razones científicas, sino políticas y raciales. Pero él, como vemos, respondía con su característico ingenio y una confianza total. Y su compromiso se hizo cada vez más explícito. Al ver el ascenso de Hitler, abandonó Alemania para siempre. Y aquí viene una paradoja. El pacifista Einstein, por miedo a que los nazis la desarrollaran primero, fue quien instó a Roosevelt a investigar la bomba atómica. Después de la guerra, eso sí, pasó el resto de su vida luchando apasionadamente contra las armas nucleares. Y así llegamos a los años finales de esta increíble historia. Un tiempo de reflexión sobre su obra, su vida y su lugar en el universo que tanto se esforzó por comprender. Pasó las últimas décadas de su vida persiguiendo un sueño, una única y elegante teoría que pudiera describir todas las fuerzas de la naturaleza, desde la gravedad hasta el electromagnetismo. No lo consiguió, y de hecho la física sigue buscando ese santo grial hoy en día. Esto nos muestra que hasta las mentes más grandes tienen búsquedas que quedan inconclusas. Estas palabras nos revelan la profunda serenidad y el carácter del hombre. En 1955, después de la ruptura de un aneurisma, rechazó una cirugía que podría haberle alargado la vida. Aceptó su final con una dignidad y una claridad que reflejan exactamente cómo vivió. Y para terminar, quiero dejarlos con este pensamiento. En su escritorio, cuando murió, encontraron el borrador de un discurso, y este brillante inicio lo resume todo. Al final de su vida, el hombre que nos enseñó a ver las estrellas, el espacio y el tiempo de una manera completamente nueva, nos recordó cuál es la identidad más fundamental de todas, la de ser humanos. Una lección, sin duda, tan profunda como cualquiera de sus ecuaciones.